Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En la causa Blanco contra IBM Argentina sobre despido, la demandada dedujo un recurso de hecho para decidir sobre su procedencia. La Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por mayoría desestimó el acuerdo conciliatorio al que habían arribado las partes en esa instancia, elevando el monto de la condena e intereses dispuestos en la sentencia de grado. Indicó que el acuerdo no representaba una justa composición de los derechos e interés del trabajador despedido, afirmando que de confirmarse la sentencia de primera instancia, el monto del capital e intereses hubiese alcanzado a esa fecha una suma más elevada. Contra esta decisión, IBM Argentina interpuso un recurso extraordinario federal que fue denegado y así presentó la pertinente queja. La recurrente invocó la doctrina de arbitrariedad de sentencias por considerar que la decisión afectaba de manera directa su derecho de propiedad, de igualdad ante la ley, defensa en juicio y debido proceso. Intervino el procurador fiscal Víctor Abramovich Kosarín, quien en su dictamen señaló que los argumentos que habían sido brindados por la Cámara para el rechazo del acuerdo resultaban inconsistentes y no se correspondían con las constancias de autos, que había tomado un cálculo del capital que no contemplaba la deducción de los importes que habían sido percibidos por el actor y descontados por la jueza de grado, tornándose entonces arbitrario el pronunciamiento de la Cámara por adolecer de un razonamiento aparente que se había fundado en una afirmación errónea. Así las cosas, la Corte, con los votos de los doctores Horacio Rosati, Carlos Rosengrad y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario, dejando sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado, ordenando que vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que por quien corresponda se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo manifestado. Ahora vamos a una breve pausa y luego estaremos conversando sobre cuestiones del comercio internacional y el derecho aduanero. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales. Hoy nos acompaña el doctor Guillermo Felipe Coronel, que es director de la revista Aduana News, y el doctor Guillermo Sueldo. Ambos son miembros del Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional de nuestra asociación. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Encantado de estar con vos. Igualmente. Bueno, la verdad que una semana hemos tenido y vamos a seguir teniendo varias semanas bastante controvertidas, complicadas en el comercio internacional a raíz de estas medidas de Trump de la aplicación de aranceles, ¿no? Ha convulsionado esto al mundo. ¿Quieren compartir? Sí, la verdad que son medidas fuertes y que, como hablábamos antes, en realidad los efectos por ahí en lo que es la balanza comercial de los diferentes países, en esto debemos incluir Argentina, por ahí no se están viendo. Sí. A pesar que existen, digamos, precedentes. Nosotros ya tenemos el antecedente de una administración de Trump
y que ha llevado justamente a la aplicación de tasas elevadas en correspondencia con los productos argentinos. Y esto ha generado justamente una disminución de ventas a Estados Unidos en ese antecedente. Pero por otro lado, aumentaron las ventas al resto de las partes del mundo. Pero también era otro contexto Argentina en cuanto al derecho de exportación y en cuanto a una devaluación que había venido en ese momento, ¿sí? En cambio, hoy nos encontramos con un derecho de exportación elevado, más allá de que el gobierno ha hecho una reducción parcial. ¿Por qué parcial? Porque es temporal, lo cual a partir de esta medida va a tener que rever si esto se extiende pasado el plazo que se estipuló, que si no mal recuerdo, junio, julio, desde enero, y hay que ver también, analizar qué pasa con las economías regionales que han logrado tener un derecho de exportación reducido y mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y a esto se le aplica que todas esas... ¿qué va a pasar con aquellos afluentes de otros, como puede ser China, a dónde van a ir? Y por ahí llegan en mayor búsqueda de introducirse en los mercados de Latinoamérica. Y ahí viene algo interesante porque el gobierno ha reestructurado, digamos, el reglamento y la forma de determinarse lo que son las protecciones a través del derecho antidumping, del derecho compensatorio, y esto lo ha simplificado de alguna forma. Y bueno, esto también es como preparar una herramienta de equilibrio frente a esas deslealtades que se puedan producir frente a estas modificaciones, ¿no? Así que habrá que ver cómo sucede. Indudablemente esto va a traer aparejado grandes efectos y hay que estar preparado para ello. Claro, sí, bueno, siempre el proteccionismo lo que trae consigo es un aumento de los precios para el mercado interno, por lo cual está muy preocupado también Estados Unidos, los habitantes de Estados Unidos, los va a afectar directamente, y también obviamente el resto de los países en lo que hace a estas relaciones comerciales, ¿no? de las exportaciones. Bueno, vos sabés que los aranceles son herramientas, ¿no?, de política económica de cada nación. En este caso siempre se ha tenido, y Trump lo ha manifestado, de hecho así ha sucedido en su anterior administración, ¿no es cierto?, que es un tinte proteccionista, ¿no es cierto? De alguna manera también él ganó su elección anterior y ha ganado esta también en función de la promoción y protección de la industria propia, de la industria nacional de Estados Unidos, del agro de Estados Unidos, de las pymes de Estados Unidos, con lo cual él de alguna manera obviamente ha instalado este instrumento que sí, obviamente está provocando un desequilibrio comercial a nivel internacional, porque otros también están diciendo, bueno, a ver, ahora parece que la Unión Europea quiere, como por represalia, también establecer aranceles muy elevados. Pero como bien dice Guillermo, es cierto el tema de que, bueno, nosotros podemos vernos perjudicados en algunos sentidos. También podría llegar a ser una posibilidad para que la Argentina revea su política con respecto a los derechos de exportación. Es cierto que son temporarios los que se han establecido ahora, que duran hasta el 30 de junio, algo así lo habían puesto, esa reducción que realmente no alcanza, en verdad, para la competencia en el mercado internacional. Y además, bueno, fueron reducidos, ¿no?, en un porcentaje que tampoco va a alcanzar para esa competencia internacional. Pero evidentemente esta instrumentación que ha realizado Trump, sí, está generando ya serios inconvenientes, que habría que verlos también en función de las, no solamente dinámicas, sino también de las normas referidas al comercio internacional. Claro. Ya sea del GATT o de normas de la Cámara de Comercio Internacional, etcétera, que evidentemente podrían tener cierta deslealtad comercial con respecto al resto de los países. Pero bueno, son instrumentos de política económica de cada nación. El tema es interponerlos así medio intempestivamente,
Sí. cuáles son las consecuencias que puede traer y las que va a traer, creo. Y las que va a traer, bueno, digamos, en principio, prima facie, lo que tenemos es que vamos a tener que reacomodar las políticas de comercio exterior y esta cuestión de Europa, que tenemos tan rezagado el acuerdo de libre comercio, ¿no? Europa ya va a tener que estar mirando hacia otros mercados, calculo. Así que me parece que también puede ser un reacomodamiento de políticas respecto de la región. Sí, y políticas internas también, porque esto es clave. En Estados Unidos, para nosotros, digamos, si no me equivoco, es el tercer país. Tenemos ventas a Brasil, con China, sí, y también Estados Unidos. O sea que es importante, ¿no? Y ya con Brasil estamos viendo, si tomamos estadística de marzo, que la balanza comercial, si bien aumentó, ciertamente, en realidad, se inclinó más para las importaciones, es decir, hay un auge de ingresos de mayores productos respecto de Brasil y por lo tanto es negativa esa balanza, a pesar que el volumen aumentó, ¿no? Entonces, todo esto genera ciertos desequilibrios que también tienen que nacer de ciertas políticas precisas, tanto tributarias como de alcance de incentivo en cuanto a materia de exportación. Sí, sí. Bueno, veremos entonces con el tiempo esto cómo se va reacomodando el mapa del mundo comercialmente, ¿no? Vamos a ir al terreno jurídico y uno de los temas que es importante es la cuestión referida a los intereses en aplicación de deudas que son tributarias. Hay un precedente, que es el precedente Barrientos de la Corte, que aquí lo hemos tratado, respecto de la aplicación de la tasa de interés al valor deuda transformado en dinero. Y bueno, vos has escrito un artículo referido a la un poco me inspiraste vos, ¿no? Porque vos has leído, has traído alusión. He sido tu inspirador en este programa porque vos estabas en ese programa. Claro, totalmente. Te voy a escribir. Lo recuerdo perfecto. Entonces, vos leíste ese fallo que me pareció muy interesante. Sí. Si bien hay que aclarar, ¿no?, que es un fallo que la Corte trae sobre un aspecto indemnizatorio por daños. Claro. Ciertamente hace una merituación, una evaluación de lo que se entiende por valor deuda y cuándo sería aplicable la tasa de interés para proteger justamente la devaluación que pueda tener o la desproporcionalidad que pueda tener al momento de ejecutarse el pago ese dinero. Y esto se da cuando ese valor deuda se exterioriza en dinero. Recién ahí, digamos, que puede aplicarse la tasa de interés. Sí. Entonces, porque además tenemos una particularidad, ¿no?, en el derecho aduanero respecto de las deudas tributarias, del valor dólar. Claro, exactamente. Entonces eso no es un tema menor. Porque eso trae aparejado una posibilidad de, digamos, a ver qué pasa con los tributos aduaneros y con su exigencia, determinación para luego ser exigidas en su pago en moneda dólar, ¿no? Es decir, entonces, si tomamos esa comparativa y el concepto que la Corte realiza sobre la tasa de interés, dice, señor, la tasa de interés tiene que ser pura, es decir, no tiene que aparejar ningún anexo de que posibilite una actualización, ¿sí? Entonces, en torno a esto, si nos llevamos a los tributos aduaneros y ahí nos trasladamos al 2012, del 2012 en adelante, por la resolución 3271 del 2012, esto tuvo, por supuesto, su génesis en el fallo de Volkswagen, de la Corte Suprema de Justicia, que admitió que los tributos aduaneros sean liquidados en dólares sobre la base del artículo 20 de la 23.905. Entonces, los tributos aduaneros se determinaban en dólares y se liquidaban en dólares, pero mutan a pesos recién al tipo de cambio del día anterior a su efectivo pago, lo cual, desde mi punto de vista, es criticable muchas veces, pero bueno, ya está conformado por la Corte, al menos en una opinión, porque se aleja de lo que dice la Ley 22415 en cuanto al momento imponible, ¿no?, que ahí se debería tomar ese tipo de cambio. Entonces, en comparativa con esto que dice la Corte en el caso Barrientos, decimos, bueno, ¿qué se entiende por valor de deuda? Entonces yo digo, bueno, el valor de deuda sería la determinación en dólares que se hace de los tributos y que recién se transforma en dinero cuando muta, digamos, hacia pesos al tipo de cambio del día anterior a su efectivo pago. Sí. En este sentido, si la tasa tiene que ser pura, digamos que al transformarse en pesos,
no hubo una depreciación de la moneda, Claro. con lo cual no se debería, ¿hasta qué punto? Me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto se debería aplicar la tasa? Muchos dicen que corresponde, además la 3271 lo dice, y se sostienen en un artículo que es el 794 sobre las tasas de interés, pero la tasa de interés del 794 nace de un concepto distinto, de un concepto donde el momento imponible era el que fijaba el tipo de cambio y no cuando se realiza ese pago. Exacto. Y esto es complejo porque por ahí en un despacho de importación inmediato en la oficialización no se ve esto, pero frente a la discusión que pueda traer aparejado un aspecto tributario y en la gama de tiempo que puede transitar ese procedimiento, que pueden ser 4, 5, 10 años, sí. Entonces en 10 años vemos que ese valor de deuda que está esterilizado en dólares se mantiene en el tiempo. Y entonces la tasa de interés no sé hasta qué punto guarda la naturaleza propia que tuvo el legislador cuando concibió el artículo 794 que establece la tasa de interés. Entonces esto Eso es muy genera interesante porque es decir, es una normativa que está aplicada a una realidad que no es la existente. Sí, sumado a que esto, y con esto, digamos, te concluyes el tema, si querés, por los tiempos, pero lo cierto es que si nosotros sumamos y analizamos la tasa que se desprende del 794, que rige por el Ministerio de Economía, si nosotros hacemos un lineamiento en el tiempo, recién en es decir, aún en el 2012, ¿sí? Aún en el 2012, cuando se empezó a liquidar y determinar en dólares, teniendo el concepto de que el día anterior a su efectivo pago se transforma en pesos, se seguía manteniendo la tasa en pesos, regía como antes. Sí. Recién en el 2019, con la resolución 598, se hace una diferenciación que ya venía, digamos, alguna doctrina del Tribunal Fiscal diciendo, señores, lo que es en dólares debería llevar una tasa en dólares y lo que es en pesos, una en pesos. Esto recién lo hacen en el 2019 y ahí se mantiene. Hoy es 0,83 y 1 la resarcitoria en dólares y bueno, y el resto es pesos. Creo que el último cambio fue este año mismo con la 199 que pasó en pesos a 4 y 5 resarcitorias. Entonces ahí, con esa mirada nada más, y esto arrastra, porque la tasa de interés se aplica solamente, o sea, se aplica en el espacio temporal que correspondió. O sea, no es que quedó con esta reformulación que se hace en el 2019, dividiendo la tasa de dólares y pesos, saneada la cuestión, sino porque arrastra todo lo de atrás. Y siempre, o sea, para dólares se termina aplicando una tasa de interés en pesos. Entonces, esto desvirtúa un poquito aún más todo. Sí, es un tema. Bueno, pasando a otra cuestión que tiene que ver con la aplicación de penas que consisten en multas en procesos infraccionales. El tema aquí sería la razonabilidad, ¿no? Respecto de esta cuestión. Y vos has escrito un interesante artículo al respecto y vos también. En Aduana News lo he Exactamente. Sí, exactamente. Claro, porque, a ver, partiendo de que las infracciones son también ilícitos y corresponde tratarlas dentro también del esquema del derecho penal general, incluso la Corte misma lo ha manifestado así, no solamente sobre ellas rige la cuestión del debido proceso, la defensa en juicio, etcétera, sino que también la razonabilidad de las penas que se aplican. ¿En qué sentido? Porque más allá de que hay cuestiones objetivas que siempre se toman en consideración para la aplicación de una multa, o sea, ante un hecho determinado se produjo la multa. Sí, pero porque la norma no menciona la cuestión subjetiva. No, bueno, digamos, específicamente no, en el artículo de la... Pero corresponde tener presente cuál es la participación del sujeto. Sí, que después ¿no? en otro artículo sí. Claro. Porque si no estamos ante un mero hecho objetivo y una sanción objetiva por sí misma. Y además la multa hay que tener en cuenta que no tiene un sentido recaudatorio, sino que tiene un sentido... digamos, punitivo, ¿sí? Resarcitorio en cuanto al hecho, ¿sí? De recriminación de un hecho, pero no meramente recaudatorio, sino estamos ante la pena meramente objetiva y con un criterio de recaudación. Entonces, ante un hecho determinado,
hay que tener en cuenta la subjetividad. Que la cuestión, claro, la cuestión del aspecto objetivo, ¿no es cierto?, en un tipo penal sería que a determinada conducta corresponde a determinada sanción. Correcto. Sin considerar los aspectos. Sin considerar el aspecto subjetivo y obviamente teniendo en cuenta también la razonabilidad de la multa que se aplica. ¿Sí? Que guarde la proporcionalidad del hecho con la sanción que se va a aplicar. Y yo terminaba en esa nota que vos hacés referencia en Aduana News sosteniendo que no solamente hay que tener en cuenta la subjetividad, la razonabilidad, sino también que hay ocasiones en las que la aplicación de la multa ya carece de sentido, en cuanto a que si un sujeto ha, realizado sus actividades de forma tal que luego ha corregido algunas cosas, ¿cuál sería el sentido de aplicar una multa determinada? ¿Por qué no buscar una modificación a nuestro código aduanero, adaptando algunas cuestiones o algunas herramientas propias del derecho penal que se aplican en materia del Código Penal, que tienen que ver con algunas sanciones alternativas o modos alternativos de resolución de un conflicto penal, como pueden ser la probation, en algún caso, o un juicio abreviado. Entonces, esto también permitiría descomprimir la gran cantidad de sumarios que se realizan y que tramitan en sede aduanera, que complican no solamente al operador mismo, sino que complican al servicio aduanero. Complican a todo el mundo. Y al funcionario del servicio aduanero que está plagado de expedientes, que no puede dedicarle el tiempo que tiene que dedicarle, cuando hay ciertas situaciones que ameritan poder resolverlas en forma mucho más expeditivas. Sí, absolutamente de acuerdo. Guillermo, bueno, ¿cuáles son los aspectos subjetivos a considerar? Bueno, en esa línea, el código yo creo que los contempla, ¿no? Sí. Ahí cuando hace referencia a cómo se debe aplicar por parte del juez la determinación de la pena sobre diferentes parámetros que cada uno de las infracciones detenta en cuanto a las sanciones, ¿no? Y cuando hablamos del juez hablamos empezando por la etapa administrativa. Claro, que es de alguna forma el órgano administrativo ejerce, digamos, facultad discrecional a los fines de aplicar la pena, extendiendo el acto administrativo. Pero cierto es que esto lo contempla en el artículo 915. Yo creo que es una obligación, lo debe a tal punto que fundarlo, más allá del propio acto administrativo que debe estar fundado. Pero a esto, yo creo que ahí hay un artículo medio olvidado, que es el artículo 916, ¿no? Porque es un artículo por el cual el legislador contempla la posibilidad frente a ciertas circunstancias de que pueda atenuarse la multa por debajo del mínimo. Y si bien es una atenuación predeterminada por la ley, no se aplica, aún cuando se realizan ciertas peticiones en torno a esto. Porque puede pasar, dentro de ese capítulo que habla acerca de diferentes atenuaciones y la manera de aplicar las penas, entre ellos el 917 a través del instituto de lo que se conoce como autodenuncia, donde el administrado va y dice, señor, he cometido este error, y frente a esto apareja cierta circunstancia infraccional, pero lo doy en aviso, y en torno a esto hay como una suerte de beneficio de reducción hasta un 75% de la multa. Entonces, pero puede ser que en un acontecer así, o en otros aspectos, no se den los recaudos de un 917, pero no deja de haber un aspecto subjetivo en el comportamiento del administrado, de que aún no teniendo antecedentes y todas las circunstancias que contempla, naturaleza, hecho, que contempla el artículo 915, pueda llevarse a la aplicación del 916 frente a una reducción de la pena, aún por debajo del mínimo. Y esto no es contemplado, ¿no? O por lo menos no hay antecedentes válidos en ese sentido. Entonces, lo que nosotros aspiramos es decíamos, bueno, esto debe ser merituado al menos por otras instancias superiores de revisión, como es el Tribunal Fiscal o la propia Justicia. Y ahí es cuando se contrapone el sentido de, señores, hasta dónde llega el punto de poder sustituir esas facultades discrecionales en aplicar la pena de un órgano administrativo en la justicia o en este caso el Tribunal Fiscal. ¿Tiene o no? Nosotros decimos, obviamente que por ahí no es tan así, pero otra cosa es merituar la proporcionalidad, la razonabilidad en cuanto a la merituación, si corresponde o no a aplicar la atenuación, ¿sí?
Y si se dan los presupuestos, esto debería ser revertido por parte de los tribunales que justamente tienen la competencia jurisdiccional, no sé, la competencia de revisar estas cuestiones que están tan en línea con la Constitución Nacional. Sí, en virtud de la tutela judicial efectiva. Exactamente, que hace el derecho de defensa, claramente. Exactamente. Algo para... Ya estamos cerrando. Estamos cerrando. Sí, Guillermo, con respecto a... No, espectacular la explicación que da el doctor Coronel. Bueno, muy bien. Dejamos entonces un tema pendiente muy importante, que es la cuestión de la tasa de estadística y el Poder Ejecutivo, las facultades del Poder Ejecutivo y la Constitución que dice sobre estas cuestiones, y también la Corte. Nos despedimos, Claudia, agradeciéndoles. gracias por la invitación. Un gusto haber estado contigo acá nuevamente. A una próxima oportunidad. Nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.